mi hija no tiene pues ni idea de cómo cuidar el dinero ni de cómo relacionarse con el dinero. Pero entonces la próxima reflexión me pareció interesante. Eh, a, pues aprendiendo de mi propia relación con el dinero y tal vez la de muchos de ustedes, yo vi los mismos patrones. Hubieron momentos en mi vida donde todo lo que me ganaba me lo gastaba. Y de hecho, más de lo que esa parte mi hija todavía no lo puede hacer, no tiene deudas, pero yo sí tuve un momento en el que gastaba más de lo que ganaba, entonces estaba endeudada. No tenía un presupuesto, no sabía cuánto me ganaba, no sabía cuánto me gastaba, o sea, una desorganización total con mis finanzas. No lo sabía valorar ni respetar. Así como mi hija me pedía pues 50 millones de dólares por un helado, de pronto pues el nivel de desconexión no es igual, pero he entendido que muchas veces no he sabido pues el valor del dinero, y cuando uno pone pues cualquier cantidad de dinero que uno se gaste en el contexto de la amortización compuesta, entonces se da cuenta de que si uno se malgastó de pronto todos los días una cantidad, digamos pues me gasté 7, 8 mil pesos en un latte en Juan Valdez o en Starbucks. Y cuando uno empieza a amortizar todo en esa tabla del 72, la amortización completa, entonces empieza a darse cuenta del valor del dinero. Pero la verdad es que muchas veces pues yo no lo he sabido valorar. Y fuera de eso, pues por mucho tiempo no tenía ningún entendimiento, pues, ni el más básico en cuanto a finanzas, ni cómo tener finanzas saludables. Y tal vez ustedes en sus propias relaciones con el dinero puedan ver exactamente, si no todos los patrones que acabo de mencionar, muchos de ellos. Entonces, esto me lleva al próximo punto. Y es, bueno, primero una notica, que lo mismo pasa con la inteligencia emocional. Sí, muchas veces me he dado cuenta que de la misma manera que actúa de pronto mi hija de 5 años, actúan muchos adultos que nunca tuvieron ni educación financiera ni emocional. Pero eso es para otra clase. El punto aquí es que entonces, ¿qué vamos a hacer si muchos de nosotros teníamos que haber aprendido ciertas lecciones y por X o Y razón no las aprendimos? Y la pregunta es pues una pregunta profunda. ¿Por qué? Porque es que nuestra tarea como seres humanos en esta tierra es venir a evolucionar y a venir a aprender. Pero, ¿cómo aprendemos de la manera más efectiva? Entonces aquí hay una fórmula que me pareció interesante, que es: el crecimiento es igual a la observación más el cambio. Cuando yo puedo observar algo en mí mismo y puedo entonces después realizar cierto cambio, ahí hubo crecimiento. Cualquiera de estas dos cosas, o sea, si no están juntas, no hay crecimiento. Yo puedo observar algo, pero pues si no, en realidad no hubo ese cambio, no me sirvió de nada. Entonces, aquí se vuelve la pregunta, siguiendo pues un poquito más profundo: ¿cómo podemos aumentar nuestra capacidad de aprender? No solamente de nuestras finanzas, sino pues de todas las lecciones que necesitamos aprender en nuestra vida. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es volvernos los mejores estudiantes de nosotros mismos. Aprender a observarnos, aprender a entendernos. Y aquí leo una frase célebre de alguien que dijo que una vida no observada no vale la pena ser vivida. Entonces, aquí va pues la importancia de tener esa curiosidad hacia nosotros mismos. ¿Por qué hago lo que hago? Si me estoy malgastando el dinero o si de pronto no estoy ahorrando. Entonces, aquí la pregunta se vuelve esencial. ¿Por qué? Y esta es la parte, y esto es importantísimo, esta es la parte que muchas personas se quieren saltar. Entonces alguien puede pensar: ok, no soy una persona que gaste pues conscientemente, voy a dejar de gastar tanta plata. Entonces queremos ir de notar algo a actuar. El problema es que no funciona. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el por qué.
Si no entendemos el porqué de un comportamiento, estamos destinados a repetirlo. De pronto podemos cambiar el comportamiento por un tiempito, pero si no podemos entender ese porqué y esos patrones, entonces el subconsciente va a venir y en algún punto el subconsciente va a ganar. Entonces es súper importante tener esa curiosidad y saber por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ahora podemos preguntar, bueno, por dónde empezamos? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Qué hacemos? Y aquí la pregunta o la respuesta pues primordial es que tenemos la escuela más perfecta, que es la escuela de la vida. Cada uno de nosotros se está enfrentando a ciertos retos en la vida diaria. Y todos y cada uno de esos retos están perfectamente alineados con lo que necesitamos aprender. El problema hay veces es que la vida nos quiere enseñar todo al mismo tiempo y nos confundimos y no sabemos cómo hacer y como que no encontramos la salida y nos sentimos un poquito perdidos. Entonces, aquí es muy importante tener esa capacidad de aprender más rápidamente y tener un método, ¿sí? Yo sé que todos ustedes pues estuvieron en el colegio y cuando uno estaba en el colegio uno tenía una metodología, uno llevaba su cuadernito, uno escribía sus notas, estudiaba para el examen o por lo menos sabía que eso era lo que tenía que hacer. El problema es que muchos de nosotros estamos enfrentados a aprender muchas cosas de la vida y nunca hemos tenido una metodología efectiva que nos permita aprender lo que necesitamos aprender de una manera pues más eficaz. Entonces, el sistema que les quiero proponer hoy, las siglas son ORAR. Y O es para observación, R es para reflexión, A es para actuar y R es para reflexionar. Y me encanta porque orar no solamente que cada una de las letras pues corresponde a una de esas actividades que acabo de decir, sino porque también habla de orar. Muchas veces cuando estamos confundidos acerca de nuestro propio camino y de nuestro propio aprendizaje, lo mejor que podemos hacer es orar. Entonces vamos a ver pues como la doble tarea pues de este orar. Y vamos a empezar con la O de observar. Y aquí necesitamos entender la importancia de aprender a observar. Y estamos hablando de aprender a observar como una manera de aumentar nuestra capacidad de conectarnos con nuestro presente, con nosotros mismos, con Dios, con todo. Y aquí les voy a hablar pues brevemente acerca de estos niveles de conciencia. Se los voy a poner aquí en un momentito. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, vamos a hablar brevemente de estos niveles de conciencia en los que siempre estamos nosotros, pues, como pasando de uno para el otro. Un segundito. Listo. Entonces, nuestro cerebro tiene, pues, estos 6 estados de conciencia. El primero es la conciencia instintiva. Aquí no somos muy diferentes a el perro, el gato o el simio. Sencillamente necesitamos actuar de cierta manera que podamos sobrevivir. Después, respuestas habituales. Otra vez, estos son comportamientos que llevamos a cabo todo el tiempo sin darnos cuenta pues, de lo que estamos haciendo. Nos levantamos por la mañana, nos lavamos los dientes, vamos y comemos y hemos hecho esto todo como en autopiloto. Después está la parte de toma de decisiones intencionales, me voy a poner el vestido blanco, me voy a poner el negro, voy a comer cereal o voy a hacer avena. Entonces, a través de nuestra vida estamos tomando todas estas decisiones grandes y pequeñas. Después llega un momento en el que usamos nuestra creatividad, nuestro cerebro a veces ya se cansa de hacer todo este trabajo y podemos descansar. Y en ese descanso surge la creatividad. Después llega la conciencia autorreflexiva, que es exactamente de lo que estoy hablando cuando estoy hablando de observarnos. Y la belleza de esta conciencia autorreflexiva es que cambia todos los otros niveles de conciencia.
Y eso es pues importantísimo que aprendamos a darnos cuenta cómo podemos usar nuestras propias capacidades humanas y nuestras capacidades superiores para poder tener una vida mucho más funcional y mucho más fácil, porque muchas veces estamos tratando de hacer cambios en nuestra vida, desde esta toma de decisiones, y voy a tratar de hacer esto, lo otro, pero todo es muy mental. Cuando nosotros empezamos a desarrollar estas capacidades superiores de nuestro cerebro, entonces todo empieza a fluir mucho más fácil que cuando sencillamente actuamos pues desde esa parte consciente que es tratando sencillamente de cambiar comportamientos. Entonces, entonces esta es la parte de los estados de conciencia superiores y cómo esa autoobservación es tan importante para poder empezar a crecer como seres humanos. Y fuera de eso, de una manera muy real, aprender a observar nos ayuda a abrirnos. Estamos en un mundo donde hay muchísimas oportunidades. El problema es que no las vemos, no es que no estén ahí, sino que estamos tan distraídos muchas veces que no podemos ver. La capacidad de autoobservarnos nos ayuda también a aprender a observar el mundo y a poder identificar dónde están las oportunidades. Entonces, muy importante también este efecto del observador. Y esto viene desde la física, Heisenberg Effect, que es básicamente, el efecto Heisenberg, perdón, que básicamente demuestra pues en la física que cuando tú observas algo, lo que estás observando cambia. Entonces, a un nivel muy profundo, solamente ese efecto del observador, el efecto del testigo, es algo que empieza a transformar nuestra vida porque otra vez es un nivel de conciencia mucho más alto a sencillamente estar distraídos constantemente con nuestra mente. Entonces, y otra vez aquí tenemos que ver cómo la distracción es enemiga de la observación. Para observar necesito estar despierto. Y ahí es donde entramos otra vez en esa capacidad de aumentar nuestros niveles de conciencia, que quiere decir que necesitamos silenciar la mente, porque lo que pasa todo el tiempo es que nos distraemos con el ruido de nuestra mente. Entonces, si está ese ruidito ahí, dale, que dale, que dale, sencillo, pues no podemos estar muy concentrados en lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué? Porque la mente está hecha un caos total. Entonces, aquí es donde esa práctica de la atención plena se vuelve algo indispensable. Entonces, esa práctica de atención plena, que puede ser tan sencillo como lo que hicimos al principio, conectarnos con el cuerpo, ponerle atención a la respiración, a lo que escuchamos, a lo que estamos viendo, sencillamente es eso, sino que se necesita cierta práctica o cierta repetición para poder ver esos cambios positivos en nuestro cerebro. Entonces, aquí estamos aprendiendo a que la luz de nuestra conciencia, de nuestra atención, brille, ¿sí? Que estemos atentos y que podamos ver, especialmente vamos a poner la luz de nuestra conciencia en nuestra relación con las finanzas. Porque es que, como les dije, hay ciertas cosas muchísimas cosas para aprender. Y esto es un poquito, les voy a poner una analogía. Cuando ustedes están limpiando la casa, si ustedes empiezan a tratar de limpiar toda la casa a la misma vez, se hace mucho más difícil. Pero si ustedes van a limpiar la casa y empiezan, bueno, ok, voy a limpiar primero el cuarto, después voy a arreglar el baño, después voy a arreglar la cocina, el orden que ustedes quieran. Pero cuando empezamos como por una parte, le ponemos atención a esa parte y ya está arreglada, entonces ya tienes ese sentido de que, ok, terminaste con una parte, vas a la siguiente. Con la vida es más o menos igual. Siempre es bueno enfocarse en de pronto un área y concentrarse ahí, empezar pues a entender muchas cosas en esa área de la vida y después no movernos para otra. La belleza es que todo está combinado y entre más arreglemos una parte de nuestra vida, más se va arreglando otra. Entonces aquí lo que estamos hablando, obviamente la naturaleza de esta charla, es cómo tener madurez financiera. Entonces, otra vez, lo que vamos a hacer es tratar de ponerle atención y observar nuestra relación con el dinero. Ahora, hay una pregunta esencial. ¿Cómo vamos a observar? Y aquí es donde necesitamos entender, pues, unos conceptos importantes.
esta teoría de la atención plena habla de una atención plena desnuda, que es básicamente estoy aprendiendo a estar más despierto, estoy aprendiendo a conectarme con mi mundo externo, con lo que veo, con lo que escucho, y es sencillamente un estado de estar más despierto y más atento, punto. Hay otro tipo de atención plena que es con una actitud determinada. Y en este caso, la observación que yo recomiendo no es una atención desnuda, es una atención plena con amor hacia lo observado. Y los que me siguen en estas charlas, siempre llego a lo mismo, el poder del amor. Cuando nosotros empezamos a observar nuestro mundo desde el amor, o sea, hay una coherencia entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Y cuando sucede eso, nuestra vida se transforma. Entonces aquí es sencillamente, y recuerdo escuchar a alguien, no me acuerdo el nombre, que hablaba de esto como nosotros constantemente estamos pensando y eso sucede automáticamente, estamos pensando y punto. Imagínense cómo sería y cómo se transformaría nuestra vida si le enseñamos a nuestro cerebro, en vez de estar pensando y punto, estar sintiendo amor. ¡Wow! Ahí, eso es pues como la meta de las metas, poder desarrollar esta actitud de amor y amabilidad hacia todo lo observado. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esa capacidad de observar amorosamente, sucede algo súper interesante y es que puedo observar mejor. ¿Por qué? Porque una actitud de amor nos conecta. Piensen ustedes algo que ustedes aman. Hay un sentido de unión con lo que uno ama. Y ese sentido de unión nos ayuda a tener entendimiento. Y fuera de eso, más importante que todo, y pongámosle atención a lo que les voy a decir ahora. Nuestro cerebro desde las neurociencias quiere dos cosas esenciales para nosotros. Uno, que nos sentamos seguros. Y dos, ser efectivo y eficiente con la energía. Sí, el cerebro tiene miles de trabajos y quiere hacerlo todo súper sencillito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a desarrollar mi capacidad de amar, sucede algo súper interesante y es que el cerebro y esa parte de nosotros que se quiere sentir segura, se siente segura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ciertos patrones de autosabotaje. Y ya hemos hablado de esto. Si escuchamos nuestra mente, vamos a ver que nos decimos cosas negativas, tú no puedes, o a un nivel todavía más esencial, muchas veces no sabemos cuidar de nosotros mismos. No dormimos lo suficiente, no comemos bien, no hacemos ejercicio. Entonces, esto crea un ambiente interno en el que no nos sentimos seguros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no nos sabemos cuidar. Entonces, cuando nosotros empezamos a amarnos a nosotros mismos y a tener esta capacidad de desarrollar pues estas otras partes de nuestro cerebro que son mucho más avanzadas, entonces el cerebro se siente tranquilo. Y cuando el cerebro está tranquilo, la vida fluye. Y el cerebro es súper agradecido. ¿Por qué? Porque tú le das seguridad y él te da ideas brillantes. Tú le das seguridad a tu cerebro y de una manera increíble tu cerebro empieza a funcionar mejor y se te abre otro mundo completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Veamos aquí algo interesante, que nosotros, esa necesidad básica de sentirnos seguros, muchas veces hubo una deficiencia cuando estábamos chiquitos. Por más que nos quisieran nuestros padres y todo lo demás, de pronto no crecimos en un ambiente donde nos sentíamos 100% seguros. ¿Y qué pasa? A medida que vamos creciendo, vamos desarrollando exactamente el mismo ambiente interno de no sentirnos seguros. Y esto tiene un efecto muy profundo en las finanzas. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero por qué? Sencillo. Si yo tengo patrones de autosabotaje y yo tengo patrones que son autodestructivos, entonces no me conviene tener dinero, porque es que el dinero me puede ayudar a cuidarme mejor.
Pero si yo tengo un patrón de no cuidarme, entonces voy a alejar el dinero para poder seguir corriendo ese patrón. Y ahí es donde muchas veces yo le digo a las personas, si tu seguridad depende del dinero, vas a tener terror de que se te acabe independiente de si eres rico o pobre. Entonces, súper importante que podamos ver la importancia de poner nuestro cerebro en paz y darle ese sentido de calma y de seguridad que surge del autocuidado. Entonces, ahí empezamos a ver que, como les digo, nuestra madurez financiera empieza a cambiar desde los niveles más profundos porque no vamos a estar esperando que algo afuera nos dé seguridad. No voy a estar esperando que el dinero me dé seguridad. No voy a estar esperando que una pareja me dé seguridad. No voy a estar esperando que mi familia me dé seguridad. Yo voy a tener la manera de cuidarme a mí mismo, de amarme a mí mismo, y cuando yo cree este ambiente interno en el que yo me sienta más segura y más amada, entonces a mi vida van a poder llegar cosas que resuenen con ese autocuidado. Y eso es fundamental. Entonces, súper. Ahora, otra cosa importante es, nuestra vida es complicada. Imagínense que ustedes fueran estudiantes y fueran a su clase de cálculo o de física y no llevaran un cuaderno y un lapicero. Se necesita tener una manera, pues, de tomar notas y mirar qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces no creemos que esto es relevante a nuestra vida. Y si vamos a poder desarrollar nuestra capacidad de aprender, necesitamos reflexionar. Y para hacer eso necesitamos primero observar y escribir lo que estamos observando. Y esto es fascinante. Les voy a decir por qué. Porque nuestra mente, y aquí esta frase célebre viene de David Allen, dice, el cerebro se hizo para tener ideas y no para almacenarlas. Entonces, si yo noto alguna cosa en mi relación con el dinero y yo la escribo, ¿qué pasa? Poquito a poco voy a aumentar mi capacidad de autoobservación. Y voy a poder de pronto más tarde regresar y analizar lo que observé. Entonces, esto es pues súper chévere tener esa capacidad de, ok, de pronto lo escribo en mi celular o noté tal cosa. De pronto en el momento no sé exactamente qué quiere decir lo que observé, solamente estoy escribiendo para después entrar a esa parte de reflexionar. Entonces, ahora, aquí es importante, otra vez, tener ciertos hábitos y cierta autodisciplina. Y ahora les voy a dar ejemplos más concretos. De hecho, les voy a dar un ejemplo ya. Entonces, en mi propia vida, noté algo interesante. Como les dije, yo tengo una familia, tengo niños, y noté que todo lo que se refiere a mis niños, yo estoy pues súper cuidadosa, mi hija tiene pues mucha ropa, cualquier cosita, vámonos para el médico, y bueno, súper. Y de pronto noté, ¿por qué para mí no? Para mí misma no. Entonces tengo que hacerme un tratamiento por aquí en una muela y le tengo pavor al dentista, entonces no me he hecho nada. Y de pronto hay veces se me olvida comprar ropa para mí misma, entonces le compro ropa a todo el mundo en mi casa, pero no me compré ropa para mí, o le doy comida a mi familia y se me olvidó a mí comer. Entonces, bueno, empecé a notar todos estos comportamientos. Y la primera impresión que tuve es, esto tal vez se debe a falta de autoestima, ¿no? Como no, de pronto hay una falta ahí de valoración de mí misma, entonces me descuido. Entonces, pero pues no estaba segura y dije, ok, lo que voy a hacer es entonces, voy a cuidar mejor de mí misma. Y empecé, entonces me fui de compras, mi esposo no estaba muy contento con el recibo de las compras, hice la cita donde el dentista, me mandé a arreglar mi pelo al mejor salón que pude. Entonces, después de este cambio en comportamiento, regresé y dije, ¿cómo me siento? Después de estos comportamientos diferentes, ¿cómo me siento? Y de ahí surgió algo espectacular, un sentimiento de estar segura conmigo misma. Y ahí ese fue el momento, ajá, que dije, oh my God, ya entiendo. Este patrón de no cuidar de mí misma viene de mi niñez.
porque mi mamá estaba tan ocupada, como yo les he contado a ustedes, mi padre falleció cuando yo estaba muy chiquita, entonces mi madre tenía que trabajar demasiado para poderme sostener a mí y no me podía cuidar adecuadamente. Entonces dije yo, oh my God, no es solamente falta de autoestima, sino es recrear en mí misma ese ambiente de mi niñez de no estar segura. ¿Y saben qué? Súper. Entonces es un patrón que yo ya puedo vencer porque pude entender. Entonces ahí ahora se hace súper fácil actuar diferente. ¿Por qué? Porque fui profundo, fui a esa parte de reflexionar y entender. Pero si yo digo sencillamente, ay, no, voy a comprarme pues la ropa y voy a ir al dentista, pero no hay ese entendimiento profundo, ahí es cuando podemos sencillamente, primero, desperdiciar energías porque el esfuerzo es mucho mayor. Y segundo, regresar a los patrones anteriores. Entonces, eso es pues como un ejemplo de lo que yo estoy sugiriendo en este método de orar. Y ahora entonces les digo pues la parte de reflexionar y la teoría. Entonces aquí es donde vemos nuestras acciones como ese iceberg, que la parte de lo que vemos en nuestros comportamientos son como esa puntita del iceberg, pero debajo de eso hay una cantidad de cosas. Entonces, en este reflexionar, estamos tratando de llegar a entender qué es lo que hay debajo de estas situaciones. Y aquí hay algo fundamental, y es el poder de las preguntas. Si yo observo algo, ejemplo en la situación que yo les dije anteriormente, mi pregunta es, ¿por qué estoy haciendo esto? Y no tengo ni siquiera que tratar mentalmente de tener las respuestas. Lo único que hay que hacer es darse un poquito de tiempo y ¿qué hace tu cerebro? Te busca las respuestas. Y si las escribes, entonces ahí se hace un espacio para que puedan entrar más ideas y más entendimiento. Pero por eso es importante ese proceso que les decía de escuchar la mente, mirar qué nos dice y escribirlo. La estamos desocupando, entonces llega más información y la seguimos escribiendo. ¿Por qué? Porque es que hay una parte de nosotros que quiere que nos entendamos. Hay una parte de nosotros que es sencillamente que quiere esa verdad, que entendamos nuestra propia verdad. Y en la medida en que nosotros entramos en este entendimiento de nosotros mismos, esto es como una cebolla. Una cosa te llega a la otra, te lleva a la otra, te lleva a la otra, y entonces vas entrando en este espiral de evolución y de conocimiento, y cada vez te entiendes más y puedes cambiar más. Entonces, importantísimo ese preguntar por qué, anotar. Ya les dije esa parte. Y si estás muy confundido y hasta sin confundirte, orar. Esto es algo que es importantísimo. La oración tiene un poder muy grande. Dios está ahí para ayudarnos en este proceso de crecimiento humano, que podamos aprender. ¿Por qué? Porque es que todas estas cosas no identificadas nos llevan al sufrimiento. Y de una manera muy real hace que nuestra vida sea muy difícil. Entonces, cuando nosotros empezamos en este conocimiento interno y nuestra vida nos va mostrando, entonces, si yo tengo cierto reto y yo empiezo a utilizar este método de orar, puedo llegar a esa lección de la vida. Entonces, se me va a abrir otra lección y otra, pero entonces en el proceso de aprender todas estas lecciones, voy sintiendo que mi vida se hace mucho más fácil y llevadera. Entonces, pero aquí hay una cosa importante, ¿sí? Esto es algo que yo he visto, bueno, obviamente me gusta mucho escuchar lo que las otras personas enseñan, personas que hacen lo que yo hago. Y muchas veces hay unas metodologías excelentes, pero les falta una cosa, y es enseñar congruencia. Si yo me doy cuenta de X cosa en mí, ejemplo, me di cuenta de que no soy generosa y que me da miedo regalar mi dinero o compartir mi dinero. Y yo empiezo con las afirmaciones y vi el pensamiento, entonces empiezo a decir yo soy abundante y próspera y generosa, y lo dejé ahí. Eso no sirve de nada porque no hay congruencia.
Ahora, si yo digo, si me doy cuenta de esta creencia, no soy generosa, digo, oh, no, voy a cambiar el chip, voy a cambiar pues lo que me estoy diciendo y voy a decirme yo soy generosa y abundante. Pero cuando fui a la calle y alguien me pidió plata o alguien necesita algo, saqué y ayudé a alguien. Ahí hubo congruencia. Y es eso lo que necesitamos, que haya una congruencia entre la persona que queremos ser y lo que nos estamos diciendo. Y que actuemos diferente. Y esa parte es la que, por alguna razón, muchas veces no enseñan. Entonces nos enseñan, no, es que tienes que cambiar tus pensamientos y obviamente todo eso es súper importante, pero al final, ¿dónde está la congruencia? ¿Y dónde está el actuar diferente, que es lo que nos permite ver otras realidades? Entonces, aquí, otra vez, ese reflexionar, y creo que los 3 pasos de ese reflexionar es descubrir lo que quieres cambiar, implantar una nueva creencia y acciones que ayuden y apoyen tu nueva creencia. Usando el mismo ejemplo, me di cuenta que no quiero darle ni un peso a nadie, que me da miedo compartir mi dinero. Entonces, eso fue lo que descubrí de mí misma, que voy a decirme, yo soy generosa y abundante. Esa va a ser de pronto la creencia que yo quiero implantar. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, bueno, voy a ir a los restaurantes y voy a dar 10% de propina todas las veces y cuando coja un taxi o lo que sea, cualquier persona que me va a ayudar, le voy a dar una propina y que sea una propina buena. Y si vi a alguien que vino aquí pues a tocarme en los mariachis y me trajeron la orquesta completa y me están diciendo que no tienen con qué alimentar sus hijos, voy a coger algo y les voy a ayudar. Entonces ahí estoy teniendo congruencia entre lo que dije que quería ser y lo que estoy haciendo. Y entonces llegamos a la última parte, que es esa última R de reflexionar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no sé si ustedes se acuerdan en matemáticas cuando le estaban a uno enseñando a sumar y a restar. De hecho, a restar, que le enseñaban que después de que sacara pues la respuesta había que chequear que funcionara. Eso es lo que muchas veces no hacemos en la vida. Tenemos una situación, la tratamos de solucionar, implementamos una solución y nunca nos devolvimos a ver si funcionó o no. Y sencillamente muchas veces esa solución que quisimos tener para ese problema no era la solución adecuada y hay que devolvernos al ciclo y empezar otra vez a observar, a reflexionar, a actuar y a reflexionar otra vez. Pero es indispensable tener esa capacidad de devolverme y decir, ¿será que esto me funcionó? Entonces, eso es pues como, esos son esos pasos para poder entrar en una madurez. De hecho, no es solamente financiera, en cualquier área de la vida. Otra vez, mi tema es más que todo la prosperidad y la psicología del dinero. Entonces, por eso lo enfoco en la parte financiera, pero lo mismo en cualquier otra área de nuestras vidas. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? De la manera que a mí me gusta verlo, aprendemos a ser bendecidos. De la manera que mucha gente lo ve, aprendemos a tener suerte. Estamos hablando de niveles de conciencia superiores, donde empezamos a ver la realidad de una manera completamente diferente. Y una persona fuera con menos conciencia pueden empezar a pensar, wow, qué suerte tiene X o Y persona. Oh my God, es que qué suerte. No es nada de suerte. Es sencillamente desarrollar esas capacidades superiores de nuestro cerebro que nos hace que la vida nos funcione mejor y que sea altamente fluida y que sea dinámica y que todo nos llegue de una manera mucho más fácil y con mucho menos esfuerzo. Ahora, no voy a decir que nos vamos a sentar a no hacer nada. Ya les dije la importancia de la acción, pero eso definitivamente que es pues importante entender que al final pues de todo este proceso, no al final, en el camino, vamos a ver cómo nuestra vida se empieza como, todo empieza a caer en su lugar y somos mucho más pues bendecidos y vemos cómo toda nuestra vida fluye mucho mejor. Y fuera de eso, básicamente estamos empezando a evolucionar como seres humanos y poder romper todos estos patrones, no solamente para nosotros mismos, sino para nuestra familia. Lo hemos hablado como todos estos patrones se pasan de generación en generación. Entonces, sí es trabajo. Eso de observarse a sí mismo es algo que requiere cierto esfuerzo, pero ¿qué es mejor? Poner el esfuerzo y tratar de entender qué es lo que me está moviendo o vivir toda la vida corriendo los mismos patrones.
Y ahí es donde está la diferencia. Entonces, vi que habían algunas preguntitas. Jamie, no sé si de pronto quieras ponerme al tanto de lo que está pasando en el chat. Espere que me cerré el video por equivocación. Bueno, no, de hecho, una de ellos fue simplemente un comentario de una de las participantes que decía que eso es lo que le está haciendo falta cuando tú estabas hablando acerca de ponerse a ti primero y que tú ponías a todo lo de tus hijos y comprabas para tus hijos y que para ti no. Les digo que eso le estaba haciendo falta, debe dejar de anteponer siempre el bienestar de los demás antes que el propio. Que tranquila, que en esa caemos varios, ¿no? Y bueno, Adriana Morales pregunta, ¿y si es el contrario, si queremos ayudar demasiado? Entonces ahí es, o sea, no importa qué es lo que surja en nuestra vida, la metodología es la misma, observamos. Entonces, en este caso, yo estoy dando demasiado. Entonces, ¿qué hago? Estoy observando, bueno, ¿a quién le estoy dando? ¿Cómo me siento cuando estoy dando demasiado? ¿Por qué? ¿Por qué lo hago? Entonces, ahí llego a la parte de reflexión. Ahora, actuar, ¿cómo voy a actuar diferente? De pronto yo veo que la parte en la que doy mucho dinero, no sé, un ejemplo, a una, pues el sobrecito que llegó de alimentarle al niño en África, de pronto eso es lo que yo digo, bueno, de pronto eso es excesivo porque ya estoy ayudando a mucha gente, bueno, voy a dejar de hacerlo, voy a actuar diferente y voy a ver cómo se siente. De pronto la cantidad de dinero que creo que es mucha, la voy a ahorrar para mí. De pronto lo que yo necesito es saber usar mis finanzas y esta parte se me olvidó y es súper importante. Cómo nuestras finanzas deben apoyar un sentido de seguridad en nosotros por medio del ahorro. Nuestro dinero cuando lo usamos de una manera madura y de una manera inteligente, estamos guardando un poquito para nosotros. De modo que otra vez a nivel de nuestro cerebro nos sintamos más seguros. Entonces voy a ver qué pasa, voy a mirar, bueno, ¿será que le estoy dando todo a los demás como una manera de no sentirme segura y no ahorrar nada para mí? ¿Cómo se siente si en vez de hacer eso pongo la plática que le iba a regalar a alguien en una alcancía y la ahorro para mí? Y otra vez hago eso y reflexiono cómo me sentí. Entonces la fórmula siempre es la misma, orar, que es observar, reflexionar, actuar y reflexionar. Y de una manera muy real, orar. Me doy cuenta de que estoy haciendo esto, le oro a Dios y le digo, Dios mío, dame entendimiento, dame sabiduría, explícame, yo quiero saber por qué, enséñame. Yo he descubierto en mi relación con Dios que Dios es como un padre. Mi hija cuando llega, yo puedo estar súper ocupada y mi hija me dice, mamá, ¿me enseñas tal cosa? No importa qué esté haciendo yo. ¿Quién le va a decir a un niño que te diga, mamá, ¿me quieres enseñar tal cosa? ¿Quién le va a decir, no, no te voy a enseñar? Dios es igualito. Sí, entonces tú le dices a Dios, Dios mío, enséñame tal cosa que yo quiero aprender. Y Él te la enseña. Entonces, orar, observar, reflexionar, actuar, reflexionar y orarle a Dios por sabiduría. ¿Alguien más? ¿Por qué se vuelve un círculo vicioso tener deudas? ¿Por qué se vuelve un círculo vicioso tener deudas? Es una excelente pregunta. Pues hay muchas razones para las deudas. Primero, lo que les decía anteriormente, hay patrones de autosabotaje. Entonces, las deudas nos hacen sentir atrapados, las deudas nos hacen sentir aplastados, las deudas nos hacen sentir confundidos y nos hacen sentir cantidades de cosas. Entonces, si esas son las condiciones internas que yo ya tengo en otras formas en mi vida, entonces el dinero va a ser solamente, y las deudas van a ser sencillamente una manera más de correr ese patrón, de sentirme atrapado, con poco control de mi vida, sentirme encarcelado. Entonces, esa puede ser una razón. Segunda y sencilla, y los que estuvieron aquí la vez pasada en la charla del consumismo, del materialismo. Vivimos en una sociedad donde muchas veces nos venden que si tenemos estas cosas más caras, vamos a tener más prestigio, vamos a tener más valor. Todos queremos sentirnos valiosos.
pero muchas veces no nos sentimos valiosos como persona. Entonces, ¿qué hacemos? Buscar objetos que nos hagan sentir poderosos. ¿Y cómo hacemos? Lo cargamos a la tarjeta de crédito. Sí, entonces ahí entramos en muchas veces tan sencillo como hábitos. Me acostumbré a vivir endeudado y ya lo hago automáticamente, así como me levanto y me baño los dientes y no me di ni cuenta que me los bañé, así mismo me llené de deudas porque me acostumbré a vivir de esa manera. Entonces ahí hay muchas razones y ahí es cuando cada quien necesita empezar a descubrir. Y una de las cosas que yo he usado en mi vida que me ha ayudado muchísimo a descubrir patrones relacionados con las deudas es coger la tarjeta de crédito, si tienen, o algo que represente esa deuda, porque lo que pasa es que esa deuda y ese estancamiento crea un estado de rechazo, estamos rechazando nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a coger esas tarjetas de crédito que representan deudas y sencillamente damos gracias? Doy gracias por mis deudas porque tienen algo que enseñarme. Y ahí empezamos a ver todo lo que empieza a salir. Porque acuérdense lo que les decía, el amor revela y en la gratitud hay amor. Entonces, súper chévere en ese estado de observación. Lo que sea que estamos observando que nos disgusta, amémoslo. ¿Para qué? Para entenderlo. Porque lo que hacemos es lo contrario. No me gusta algo, lo rechazo, lo alejo. Pero entre yo más alejo algo, menos lo entiendo. Es como el que dicen por ahí que a los enemigos hay que tenerlos cerca, ¿se acuerdan? Yo he escuchado eso, no me acuerdo exactamente cómo dice el refrán, pero algo así parecido, que a los enemigos hay que tenerlos bien cerquita. Eso es lo que queremos, acercar tanto a este enemigo que es X que estemos trabajando, amarlo, acercarlo por medio del amor, de modo que lo podamos amar a muerte, amar a morir. Es ese amor el que puede hacer que mueran estos patrones. Y esa es la parte que para nosotros no es intuitiva, porque lo que queremos hacer es rechazar lo que nos hace sufrir. Pero en este modelo de aprendizaje hacemos exactamente lo contrario, amamos. Y eso empieza a transformar nuestro cerebro y acordémonos, esa fue la lección de Jesús más grande. ¿Cuál fue la lección que vino Jesús a enseñarnos? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sino que ahora tenemos toda una teoría y toda una ciencias que puede explicarnos qué pasa cuando desarrollamos esa capacidad de amar que de pronto no existía hace 2000 años. Pero el principio es el mismo, el poder del amor. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? Sí, preguntan si ayudamos a los demás, pero no todo el tiempo en dinero, sino en otras cosas y las personas no lo notan. Súper. Básicamente, eso de dar debe ser algo que lo hagamos no por lo que la otra persona va a notar o no notar, porque la verdad es que hay una parte de nosotros que queremos ser reconocidos y notados cuando estamos ayudando. Pero lo mejor que uno puede hacer es dar sin ninguna expectativa. ¿Por qué? Por experiencia propia. Muchas veces el que al que le estás dando es el que te clava el cuchillo cuando das la vuelta. Pero ¿sabes qué? No es entre esa persona y tú, es entre tú y Dios. ¿Y sabes qué? En mi propia experiencia, Dios es justo y esta generosidad va creando un espacio y una burbuja de seguridad. De modo que cuando nosotros seamos los que necesitemos, el extraño, tal vez no el que yo le ayudé, pero el extraño es el que va a venir a ayudarme. Entonces, aquí le estamos aumentando a la cuenta con Dios, no a la cuenta con el otro, sabiendo perfectamente que el otro puede venir y darnos la puñalada en la espalda. Así es. Así es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Esas son las únicas que estaban por el momento escritas, pero si alguien tiene alguna pregunta puede abrir el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Milena. Milena, ¿querías decir algo? Se te silenció el micrófono otra vez. Si querías decir algo, estás en silencio. Ay, hola, qué pena. Sí.
Bueno, tengo una pregunta puntual, es la siguiente. ¿De pronto tiene alguna relación con lo que usted dice, bueno, de que uno ayuda a las personas? He pasado por un momento de crisis muy fuerte, pero en medio de esa crisis he tenido muchos ayudadores alrededor. Al principio yo me negaba a recibir como esa ayuda y me sentía como rara. Y de pronto alguien una vez me dijo, recibe porque simplemente te está llegando lo que tú de alguna manera, por lo que tú de alguna manera ya habías trabajado, ya habías hecho. Y eso me impactó como mucho. Y yo dije, ¿en qué momento? Y yo empezaba como a recordar y yo, bueno, sí, pero yo nunca lo hice como esperando nada a cambio. Y después alguien me dijo, el universo es perfecto, Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces quería saber como si eso también tiene como que ver con la pregunta anterior que eh, a Jamie le habían hecho en el chat. 100%, Milena, eso es exactamente de lo que yo estoy hablando, de cómo cuando nosotros ayudamos vamos creando esta burbuja de seguridad para que cuando nosotros estemos en necesidad alguien venga y nos ayude. Y lo que tú estabas diciendo es esencial, aprender a dar, pero aprender a recibir. Y ya la gente que está alrededor de mí ya saben que cuando me dicen que me van a regalar algo, yo lo acepto. Entonces, si alguien me va a dar algo y quería que yo le dijera, no, no te preocupes, no, ¿cómo se te ocurre? Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es que yo he aprendido a recibir. Entonces, sí. Y es, por ejemplo, para mí, alguien también alguna vez me decía, tú eres muy autosuficiente, porque si desde muy pequeña yo he sido muy independiente y como que todo, si yo quiero algo me lo compro yo quiero eso, entonces yo misma me lo regalo. Entonces fue muy complicado y también siento que fue una lección de vida el aprender a recibir, porque si era como, pues, ¿y usted por qué me regala eso? Pues, ¿y por qué? Y yo en parte todavía decía, yo no entiendo, y cuando me senté ahí como que decía así, aprender a recibir, a aprender cómo a bajarle como a ese egocentrismo que uno a veces tiene, como es que yo todo lo puedo, yo no necesito a nadie, y en realidad uno sí necesita a las personas, y aprender que en cualquier momento uno tiene como esa crisis y que puede tener una mano amiga que le ayude. así es, Milena, es que ese dar y recibir es parte de dejar que la vida fluya. Y si yo estoy dando y no recibo, estoy parando ese ciclo de que las cosas fluyan, como con el dinero. Y este es otro tema para otro día, pero es súper importante aprender a tener una relación con el dinero en la que fluya. El dinero va a entrar, el dinero va a salir. Si yo me apego demasiado al dinero y no lo quiero soltar, entonces cuando lo tengo que soltar me duele. Y estoy parando esa fluidez del dinero. Lo mismo pasa con el dar y recibir. Es la misma cosa. Hay una fluidez. Yo doy, recibo y no quiero parar esa capacidad, pues, ese dinamismo del dar, recibir, gastar, ganar, porque es que esa es la vida. André, pues si me permites, quiero decir como algo ahí, lo digo desde mi experiencia cuando pasó con todo eso, cuando entramos en encierro. Por ejemplo, esa fue una de las lecciones grandes para mí y una de las cosas que entendí cuando uno ha sido autosuficiente es que yo creé, por ejemplo, en mi mente, el que no es que si Dios me lo va a mandar, me llega a mí desde las finanzas, desde lo que me gano, o sea, no lo veía como que necesariamente desde el otro, no, yo creía que tenía que ser por el sudor de mi frente, porque me lo gané, cierto, y no necesariamente, y eso es ahí también, todo eso son bendiciones, entonces incluso el que te lo quieran dar, el que te quieran colaborar, eso es una manifestación de Dios también de alguna manera, y como te dijeron, ya te lo ganaste, es que esas son las retribuciones que cuando hemos sido bondadosos, cuando hemos compartido, cuando hemos dado, cuando hemos sido desinteresados, así nos llegan a través de otras personas y de las que menos pensamos a veces. Entonces, Así es, así es. Nos estamos acercando hacia el final, entonces les quiero recordar el programa de prosperidad. Tenemos becas, es un programa excelente donde vamos paso por paso aprendiendo a disolver todos estos patrones. Es un programa que incluye coaching, una plataforma en línea, también para las personas que quieran empezar a hacer algo muy concreto en relación a sus finanzas. Está en mi libro, el libro completo
y también el que doy gratuito. Entonces, si alguien está interesado, interesada, por favor escríbanos en el chat su correo electrónico o pueden ir directamente a mi página andreamonsanto.com o entrar, si quieren, el programa de prosperidad. Y como les digo, tengo algunas becas todavía disponibles. Es mividaprospera.com. Lo único que tienen que hacer es ir a esa página, mividaprospera.com, y hacer una cita conmigo, hacernos una entrevista y entonces pues miramos si se les puede dar la beca. ¿Algo más se me estará escapando, Jamie? No, yo creo que eso es todo. Simplemente todos los martes, y las personas que no nos tengan agregadas a sus WhatsApp, a sus contactos, pues agréguenos para que puedan estar informados de las actividades que hacemos, de todas las actividades que hacemos con Andrea incluso. Entonces, para que no se pierdan, a veces hacemos en vivos en Instagram, hay veces que hacemos otras actividades extras, entonces para que estén todos enterados. Y no, muchísimas gracias. Listo, una cosita más, ustedes van a recibir una invitación para un grupo que yo tengo donde vamos a estar pues como conectaditos. Estos temas del dinero es chévere, es ser parte de una comunidad. Entonces tenemos grupos de WhatsApp donde se ponen pues diferentes cosas. A mí me gusta la poesía, me gusta escribir pues muchas cosas para el crecimiento emocional y financiero. Entonces pues les aviso para que no se vayan a sorprender cuando vean la invitación o que sean partes del grupo. Y si alguien, pues por alguna razón no quiere ser parte del grupo, no se preocupen en salirse, que eso pues se entiende también. Claro, claro, claro. No, buenas noches, que estén súper bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes, todos. Muchas, muchas gracias. Giselle, tú llenaste el link de inscripción, pero de todas maneras aquí estoy anotando tu número, claro que sí. Listo, entonces muchas bendiciones para todos y acuérdense que al final hay que actuar, o sea que pongan esta metodología a la prueba de la experiencia y se van a sorprender con lo que puede suceder. Un beso y un abrazo para todos. ¡Feliz Los noche! quiero y hasta luego. Chao, chao, André. Chao, chao. Chao. Un abrazo.